Bienvenidos a la tercera edición de Barcelona Qubit Hub, un espacio multisectorial y de vanguardia, de reflexión y debate que impulsa el intercambio de conocimiento y experiencias que permiten seguir avanzando en la necesaria transición hacia un sector gastronómico basado en sistemas y modelos de gestión y restauración más sostenibles, conscientes y responsables. Proyectos que promueven el compromiso con el territorio y la sociedad, el diálogo, la formación, la eficiencia, la rentabilidad, la accesibilidad, la profesionalización y la calidad del sector y sus servicios con la innovación en el centro. Este año hemos planteado 5 mesas que abordan temáticas actuales y donde el eje personas, el aspecto social de la gastronomía, adquiere el protagonismo. Y como cada año contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Soy María José Segura y os doy la bienvenida a esta primera mesa Alimentación para Todos, fomentando la cohesión social. Esta mesa propone poner de relieve la labor social y cultural que tiene la gastronomía y cómo la alimentación puede ser una herramienta para la inclusión social y la reducción de desigualdades. Para ello contamos con diferentes voces, profesionales con proyectos que demuestran la importancia de la accesibilidad a una alimentación saludable y a una vida en sociedad digna e inclusiva. Perfiles complementarios que nos ayudarán a profundizar en las diferentes aristas de este debate. Nos acompañan, vamos a presentar a todos nuestros invitados, nos acompañan Nadia Pereira. Ella es empresaria y ecochef, creó Coquetea con su premezcla sin gluten para panadería y pastelería. Su misión es desarrollar recetas inclusivas para personas con celiaquía, intolerancias o alergias alimentarias, o quienes incluso prefieren una alimentación simplemente más saludable basada en plantas. Jesús Pagán es fundador en Foodtopia, un proyecto de economía local resiliente que pretende unir la producción agrícola, transformación y distribución de alimentos en la geografía de un barrio, con el objetivo de reducir el precio actual de la alimentación y sus efectos colaterales directos e indirectos a la mitad, a partir del Thermopol, que luego nos explicará qué es el Thermopol. Y en estudio tenemos a Vicky Martínez y Liad Finkelstein, propietarios de Los Tortillez, que nace con el objetivo de combinar los dos mundos que más les apasionan, la hostelería y la educación social. De ahí surge este proyecto que une las tortillas de patata, que tanto nos gustan a todos, y la integración de personas en riesgo de exclusión social. Premio Nacional de Hostelería de España a la empresa hostelera comprometida con las personas con discapacidad en 2023 y Premio QFEM a la mejor iniciativa en restauración, otorgado por La Vanguardia en el mes de julio. Y por último tenemos a José Antonio Campos a través de la pantalla, director de la Escuela de Cocina Azafrán y presidente de Gastro Alianza, plataforma de innovación de la gastronomía y el turismo gastronómico. Desarrolla proyectos y talleres de cocina para introducir en el sector a personas en riesgo de exclusión social. Bienvenidos todos y todas a esta mesa redonda, a la primera de estas 5 que tenemos pendientes y que vamos a iniciar en breve con preguntas individuales. Comenzamos con Nadia Pereira, que bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Nadia, tu proyecto Coquetea se centra en crear productos sin gluten e inclusivos. ¿Cómo crees que este tipo de innovación culinaria puede ayudar a construir una sociedad más equitativa y saludable? Bueno, en primer lugar, para mí es un proyecto inclusivo porque las personas que no pueden comer ciertos alimentos por una enfermedad o por elección, por lo que sea, pueden encontrar un producto y comer todos juntos en una mesa. Ese es mi propósito cuando creo las recetas. Y eso desde el consumidor hasta los trabajadores hace que puedan estar todos juntos en un mismo sitio, de forma fácil. De forma fácil. Sí. ¿Y qué desafíos encuentras en esa creación de recetas inclusivas para personas con diferentes necesidades alimentarias? ¿Cómo te viene esa creatividad, esa innovación? Bueno, el desafío primero es hacer un producto para todos. Es verdad que
para todos es muy amplio, entonces sí que me encuentro que hay veces que es sin gluten el producto y por el tipo de harinas que tiene, hay personas que me dicen, ay, como lleva avena, no, yo no puedo comer avena. Bueno, pero es el mínimo. Cuando creo las recetas, pienso en que la mayor cantidad de gente lo pueda comer. Y eso es un desafío, Total. porque muchas veces encontrás personas que incluso aunque pienses que lo van a poder comer, no lo pueden comer. Ujú. Muy bien. Y bueno, te felicitamos por este proyecto tan entusiasta y sobre todo de una innovación muy personalizada, por así decirlo, ¿no? Sí, Para incluir a todas esas personas. sí, fue por casualidad que creé este proyecto. Empecé haciendo productos para celíacos, recetas para celíacos. De ahí empezaron a llegar a mi vida más personas con diferentes intolerancias, entonces fue el momento de decir, bueno, a ver a cuánto más público intolerante puedo o con alguna enfermedad puedo abarcar. Muy bien, muy bien. Pues ahora hablamos con Jesús Pagán. Bienvenido. Lo tenemos al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, perfecto. No lo escuchamos, no te escuchamos. ¿No me escucháis? Vamos a ver. No te escucho. Quítate los cascos, por favor. ¿Te escucho? ¿No? ¿Ahora? Ahora un poquito más, un poquito más. Un poquito más, sí. Pero es que yo no te escucho a ti, un segundo. ¿No me escuchas? No te muevas Perdón, de yo pantalla tampoco. porque si no, no te escucho. vemos. Un segundo. María José, yo tampoco Pues os cambiamos escucho. Mientras nuestro técnico arregla las personas que están al otro lado de la pantalla, vamos a iniciar con Vicky Martín, que están aquí. Vicky Martínez y Liad Finkelstein, que bienvenidos a esta mesa redonda. Los Tortillez combinan gastronomía y educación social. ¿Cómo fue el proceso de integrar personas en riesgo de exclusión social en un proyecto gastronómico? ¿Cómo fue ese proyecto? ¿O cómo nació esa idea? La idea nació al final, al saber que tenemos que pasar muchas horas en el local trabajando entre nosotros, queríamos añadir algún valor añadido para poder y disfrutar del proyecto, aparte del parte económico. Y de ahí hemos decidido apostar por diferentes perfiles de gente que vienen de inclusión social y laboral. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Y en este contexto de desigualdades, que hay muchísima desigualdad social, muchísima, ¿qué cambios son necesarios en el sector hostelero para promover una mayor integración y cohesión? Porque claro, estamos hablando de la gastronomía, ¿no? ¿Cómo hacemos esa cohesión? En principio, de nuestra parte, yo puedo decir que hemos tomado como cero adaptación, porque al final la gente que viene a trabajar viene con todas las ganas y todas las capacidades para el trabajo que queremos que hagan. Entonces, como que decir que como que hay cualquier otra persona que a lo mejor el sector de hostelería no es para él, entendemos que también no tiene nada que ver con sus capacidades físicas o mentales. Uh-huh. Y por eso la gente que tenemos trabajando con nosotros hacen en principio de todo. Tenemos camareros, tenemos gente también dentro de la cocina, y por eso al final pueden llegar y hacer de todo. Uh-huh. Y no sentimos la necesidad de adaptarnos en este sentido. Uh-huh. Vicky, ¿tú cómo ves esta cohesión? A ver, al final es un poco lo que comenta Liad, de la misma manera que tienes que adaptar a cualquier persona y a cualquier trabajador, porque cada uno tiene sus necesidades. Con estos chicos que vienen de fundaciones, pues al final nos pasa lo mismo. Lo que hacemos es adaptar las capacidades que tienen a un trabajo para que sean
autónomos y al final siempre necesitan de un soporte, pero de la misma manera que cualquier otra persona puede necesitar de un soporte. Entonces la idea es darles un tipo de trabajo en el que ellos puedan ser autónomos y lo consigues, eso no es nada difícil. Pues muy bien, muchísimas felicidades por este proyecto. Muchas también gracias. a vosotros. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con los que están al otro lado de la pantalla. José Antonio Campos, empezamos por ti. Bienvenido. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Vale, ¿puedes subirte un poquito el volumen que no te escucho? Te escuchamos muy bajito. Te escuchamos muy bajito. Estamos a tope totalmente. Yo no he escuchado la primera intervención, por ejemplo. Yo no he podido escuchar absolutamente nada. Y ahora sí que te estoy oyendo bien a ti, pero hasta ahora no he podido. Bueno, pues ahora nos escuchas bien. Bueno, es que estas cosas del online, yo por eso siempre digo, por favor, venid al estudio, a verme a mí. Bueno, pues cuéntanos, José Antonio Campos, ¿qué rol crees que debe jugar la educación gastronómica en la integración social y en la reducción de desigualdades? Pues un rol fundamental y mucho más en estos tiempos, donde hay una serie de factores que son totalmente negativos a este objetivo que procuramos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en medios de prensa es bastante común estar escuchando, además de una manera reincidente, que la escasa motivación de la gente por trabajar de camareros o en hostelería, ¿no? Hay que aprovechar momentos como este, de alguna manera, para presentar esa pequeña denuncia de decir, bueno, igual nos estamos pasando un poquito, en cebarnos tanto en que la hostelería no es atractiva, que una gran parte de los empresarios de la hostelería no cumplen con los principios éticos ni legales. Entonces es un momento bastante importante cuando resulta que estamos viendo en la práctica del día a día casos muy evidentes de inclusión de personas con diferentes dificultades, de carreras profesionales totalmente brillantes y felices. Uh-huh. Entonces se produce esta paradoja. Parece que hay dos mundos. Un mundo de opinión pública que se ha generado diciendo que la hostelería no es atractiva y que por eso falta personal, y el otro mundo que lo estamos viendo a diario en nuestro trabajo, en nuestro caso por alumnos que pasan por nuestra escuela, tanto si tenían dificultades de inclusión como si no, que encuentran unos trabajos perfectamente válidos en los que están muy felices, ¿no? Entonces, creo que haría falta un análisis sociológico profundo en este caso y sobre todo los tópicos que están haciendo daño, sobre todo esos tópicos negativos, ¿no? Hay una gran labor por delante, porque la educación es una vía de inclusión, pero hay un paso previo que por lo menos nos preocupa y en nuestra escuela intentamos reducir sus efectos, que es la motivación por la educación. Claro. El aprendizaje solo se produce si hay una cierta motivación previa. Si no, aprender supone un cierto esfuerzo. Si no hay motivación previa, no se aplica el esfuerzo o no se aprende. Entonces, en esta labor estamos, concretamente la restauración, es una de las vías más asequibles para la inclusión de personas en el ámbito laboral y con ello la repercusión que tiene para esta persona la inclusión en el ámbito social. Uh-huh. Antes de seguir, déjame un segundo a ver si podemos subir un poquito más el volumen, porque esto es una mesa de debate y no te escuchamos muy bien. Vamos a probar si... Bueno, el problema de online es este. A ver, ¿escuchamos un poquito mejor? A ver, ¿puedes...? Sí, puedo hablar, sí, 1, 2, prueba. Sí. Un poquito más alto. Prueba de sonido. Perfecto. 1, 2, perfecto. Aquí estoy a tope, ¿eh? Tanto en recepción como en emisión estoy a tope de sonido. Ya, sí, ahora ya estás estupendo. Con Jesús Pagán tenemos problemas de conexión, entonces si no vamos a pasar a llamarlo directamente, si no vemos que no podemos hablar con él. Jesús, ¿nos escuchas? No. No escucho muy mal. Escuchas muy mal. Pues te llamamos por teléfono, no te preocupes. Espérate, es que si no sé por qué razón, si no pongo el auricular no te puedo escuchar. Pues normalmente es al revés, sin cascos. Pero bueno, ahora con el auricular, ¿me escuchas? Ahora escucho demasiado alto. Pues quítate el auricular, a ver. Prueba a ver.
¿Tú me escuchas a mí? Ahora te escuchamos perfectamente, sí. Ah, perfecto, pues hazme la pregunta y así puedo contestar. Bueno, pues Jesús Pagán, bienvenido por fin a esta mesa redonda, por fin, lo hemos conseguido. Fotopía lleva años en funcionamiento. Entonces queríamos preguntarte que cómo ha impactado este proyecto en la economía local del barrio y con respecto a la cohesión social en esos espacios. Bueno, a mí lo que me gustaría, antes de explicar qué es un termopolio, que lo voy a explicar rápidamente, me gustaría poner el sistema alimentario en contexto, ¿no? Es muy importante analizar el contexto donde estamos hablando, ¿no? Entonces, en los 3 últimos años ha habido 3 noticias que son brutales, ¿no? Una de ellas, a finales de 2023, la ONU publicó un artículo que posiblemente lo conozca el 0,01 de la sociedad española, que decía que los gastos ocultos no contabilizados del sistema alimentario eran 149.000 millones de euros. Eso ha estado existiendo durante años, pero por fin la ONU, debido al problema tan grave que tenemos social, decidió coger una serie de científicos y analizar los gastos ocultos del sistema alimentario. ¿Qué significa un gasto oculto? Pues es un gasto oculto no contabilizado, pero 149.000 millones de euros supone 1,6 veces el costo de la alimentación en España. Es decir, que el costo del sistema alimentario en bares, restaurantes, Eureka, Bareca, lo que comemos en casa son 112.000 y el gasto no oculto, el gasto oculto son 149.000. ¿Qué significa? Pues significa que nosotros, sin saberlo, estamos pagando 2,5 veces más de lo que deberíamos de pagar, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo para que se entienda lo que es un gasto oculto. Por ejemplo, es conocido desde hace muchos años la incidencia de la alimentación en la salud, ¿no? El 70% de las defunciones tienen relación con la ingesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Pues en vez de cargar, digamos que los gastos inducidos de la alimentación en el sistema alimentario son 100.000 millones de euros, es un disparate. Entonces, el Estado, en vez de coger a las grandes compañías distribuidoras, llámese Lidl, Carrefour, Mercadona, y asignar los 149.000 millones de euros, pues en base a la ganancia, que el sistema no pare, pues se lo traspasa al sistema sanitario. Es decir, que el sistema sanitario se ha montado basado en los gastos ocultos del sistema alimentario, ¿no? Pero había otro gasto que estaba también oculto, que son los gastos de cocinar en casa. Es decir, que cuando nosotros vamos al supermercado y pagamos X por lo que compramos, después, bueno, ese desplazamiento lo hemos hecho en nuestro automóvil, pero después llegamos a una fábrica de alimentos, que es nuestra cocina, que tiene un iglú a menos 20 grados, tiene otro departamento a 2 grados, después tiene hornos, sistemas de inducción, una serie de cosas, y también consume insumos para limpiar, reparaciones, etcétera. Entonces, eso era equivalente, es un estudio que hizo Fotopía Termopolio, a 21.000 millones de euros. Voy a resumir. El gasto alimentario total en España, si asignamos los gastos según la ONU, que son gastos no contabilizados, más los gastos de cocinar en casa, son 5 veces. Es decir, nosotros pagamos 5 veces por el alimento más de lo que deberíamos de pagar. 5 veces más. Entonces, ahora estamos viendo que la sociedad se está cayendo, se está rompiendo. Y vemos en las noticias que estamos buscando el problema en los alquileres. No, en los alquileres no. Es decir, estamos pagando 5 veces más por el sistema alimentario. Es decir, imagínate si cargamos todos los gastos ocultos, una familia de 4 miembros debería de pagar 1.800 euros por alimentarse, cuando el salario base está en 1.200 euros, ¿no? Entonces, ese es el contexto. La industria de alimentación es un monstruo en manos de corporaciones y de la sanidad pública, que los médicos, en vez de recetar plato de cuchara, ensalada y fruta,
pues ellos recetan a través de medicamentos. Entonces, si los médicos recetaran a través del sistema alimentario recetas ecosuficientes, ¿no? para pues nuestro gasto se disminuiría en total en 100.000 millones de euros. Jesús, con lo cual, perdona que te interrumpa, que tengo una pregunta. ¿Esto está demostrado? ¿Esto que estás contando? Eso, Porque... yo todo lo que digo procuro que esté demostrado, ¿no? Porque sería un ridículo tremendo, ¿no? Es decir, No, es que me encanta porque realmente nadie hace estos costes en tu casa, en lo que cocinas en casa, como tú bien has dicho, nadie se lo plantea. El amo de casa, claro, o el ama de casa cuando va a comprar, él no sabe que está pagando lo que está pagando. ¿Por qué? Porque, mira, en este momento hay 20,3 millones de empleados en España, ¿no? Que pagan a la Seguridad Social, cotizan, ¿no? Sí. Pues esos 20,3 millones, para pagar el sistema alimentario completo de lo que te estoy diciendo, deberían de trabajar de enero al mes de junio incluido para pagar la alimentación que te estoy hablando en este momento. Es el caos total, ¿no? El caos. Pero el caos absoluto. Pero el Ministerio de Consumo hace un par de años pidió al Instituto Conjunto Europeo, que se llama JRC, Joint Research Center, que hiciera un cálculo de la huella ecológica del sistema alimentario. Y le dio una cifra, ese estudio es público, lo mismo que los gastos de la ONU, le dio una cifra que el sistema alimentario era el 52% de la huella ecológica de todo lo que nosotros consumimos. Es decir, que cualquier individuo no es capaz de pensar que la contaminación la está produciendo el sistema alimentario, piensa que es la movilidad, los coches, los aviones, los camiones, los trenes. Bueno, pues el sistema alimentario es tres veces la movilidad en España. Es decir, que si se parase en este momento toda la actividad industrial, es decir, ni fumásemos, el sistema alimentario nos llevaría por encima de los 2 grados, él solito, ¿no? Bueno, bien, entonces, ¿cuál es...? Esto está muy, muy interesante. Realmente con esto casi vamos a iniciar un buen debate en esta mesa, pero vamos a seguir. Te hago la última pregunta. La producción y distribución local de alimentos es clave para reducir desigualdades. ¿Y cuál crees que son los mayores retos que has enfrentado en la implementación de este modelo económico alimentario? Bueno, después de 43 años, voy a cumplir 74, tengo 73, y he llevado 40 años en la industria de alimentación a nivel mundial. Sí. Hace aproximadamente 11 años me di cuenta de que el sistema alimentario era un desastre total, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos podemos dirigir en este momento? Por problemas climáticos y por problemas, ecosociales, ¿no? No se puede pagar el alimento y por clima. Nos tenemos que ir a comunidades, a vivir en comunidad, a cocinar en comunidad, es decir, porque es la única. No podemos dejar el sistema alimentario en manos de corporaciones, porque las corporaciones no nos permiten vivir. El mundo corporativo hay que luchar contra él. No puede existir. No pueden existir las grandes cadenas de alimentación, pero es que el sistema alimentario, el bien común e imprescindible para la vida, está en manos de 4. Son 4. Entonces, ese bien común lo tenemos que dominar nosotros. Entonces, comer en un termopolio, que es una comunidad, o digamos, no más de 120 personas que se han reunido y han comprado un equipo que se llama Termopol de bajísimo consumo energético, que cocinan en dietas vegetales. Cuando digo dietas vegetales, estoy hablando del recetario tradicional de la imaginación que daba la carestía. Estoy hablando del plato de cuchara, del cocido, de las faves, del arroz, de la paella. Pero esto es lo que menos se come, al menos en las grandes ciudades. El plato de cuchara es lo que más ha pasado. No se come porque el sistema obliga a la pareja, ¿no? Si hablamos de la estructura, no se puede comer porque cocinar
el plato de cuchara lleva tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que gastamos 100.000 millones de euros en que nos transformen el cuerpo después de haber enfermado con cáncer de colon, con diabetes, con cardiopatías. Es decir, por eso no se come. Es decir, tú cuando comes fuera del plato de cuchara, de la ensalada y de la fruta, eres un enfermo. Es decir, al final tienes una tendencia a enfermar, y además lo que no podrías tocar en este momento, porque estaría prohibido, tendría que estar más prohibido que el tráfico de cualquier droga, es la carne. Es decir, este mundo se está viniendo abajo por el consumo cárnico. La verdad es que Jesús es un buen debate, ¿eh? Tenemos aquí un buen debate. Vamos a empezar a moderar ya esta mesa. Con las preguntas generales para todos, el primero que quiera contestar. ¿Qué papel creéis que juega el sector gastronómico en la construcción de una sociedad más inclusiva y justa? La pregunta está servida. ¿Quién responde? Venga, ¿quién responde? Bueno, me animo a responder. Venga, Nadia. Para mí es un papel muy, muy primordial, porque tras el consumidor y los empleados, cuando se sienten bien en un sitio, hacen que puedan trabajar mejor o disfrutar mejor si es un cliente. Y la gastronomía juega un papel importante. Cada evento, cada reunión gira en torno a la comida y a la bebida. Y si se puede ser inclusiva, pues genera más buen ambiente. ¿Estáis de acuerdo? Sí, completamente. Sí. Totalmente. Sí, y al final... A mí me gustaría aportar un detalle, Jesús, por lo que ya... Un segundo, vale. Jesús. Sí. Está contestando Vicky. Al final darle toda la razón a Nadia, que es una celebración. Reunirte con los amigos, con la familia, y al final disfrutar de todo eso en un buen ambiente de trabajo. Como ha comentado el compañero, hostelería tiene que ir cambiando, y creo que poco a poco, al menos en las grandes ciudades, ya va cambiando todo el tema de el poder compatibilizar horarios personales, vida personal, con los horarios en hostelería. Ya no vale todo como podía valer antes, ¿no? Hay que intentar jugar mucho con horarios compatibles con tu vida personal, y eso al final lo que hace es que la gente esté más contenta trabajando, y que al final el cliente también acabe disfrutando de eso. Jesús, discúlpame, perdona, ¿qué me ibas a decir? No, solamente quería decir que cuando estamos comiendo, estamos celebrando de que mañana vamos a estar vivos, ¿no? Entonces es un acto fantástico, ¿no? Porque las celebraciones, los negocios, el celebrar que mañana vas a estar vivo, el organismo pues lo interpreta como algo muy positivo. Te toca, Antonio, José Antonio. No escuchamos a José Antonio. ¿Se te fue la voz? A ver, ahora. A ver, sí. Ahora un poquito más alto, a ver. Sí, yo más alto no. Perfecto, sí, no. Ya está, la voz, ya está. Sí, digo que diferenciaríamos posiblemente lo que es restauración o hostelería del concepto de gastronomía como elemento paraguas que engloba a la propia hostelería y a otros factores. Entonces, el equilibrio en la gastronomía, más que en la restauración, es totalmente imprescindible. Producción agroalimentaria, comercio de alimentos y productos, la industria alimentaria como tal. Después vendrían los dos lugares importantes de consumo, que sería bien la restauración o bien nuestra propia casa, ¿no? Entonces, hay una serie y si añadimos esto, el turismo gastronómico también forma parte del concepto de gastronomía, ¿no? Son todos estos factores. Sí. Entonces, si cualquiera de estos factores tiene algún tipo de punto débil, está resquebrajando el resto, empieza a fallar. Es decir, nos estamos quedando sin productores primarios y sin alimentos de identidad, de tipo regional, etcétera.
Bueno, la gastronomía, se nos está orientando una gastronomía tipo industrial. Bueno, lo ideal sería ese equilibrio, o al menos que dentro de la restauración y la gastronomía hubiera diferentes tipos de. Entonces, podemos tener una gastronomía de alto nivel, digamos, tipo gourmet, que por cierto es de la que más se suele hablar en los medios de comunicación, cuando resulta que es totalmente minoritaria. Es minoritaria en cuanto al número de establecimientos y en cuanto al número de consumidores. Correcto. Sí, no se habla precisamente de la alimentación de base, que puede ser fundamentalmente, como decíamos, en restauración o comedores, incluyanse también comedores escolares, etcétera. Y esto parece increíble que se hable tan poquito. Pero a lo que voy, respondiendo a tu pregunta, necesariamente se tienen que equilibrar todos los factores que crean la gastronomía. Si no, lo vamos a pasar muy mal y desde luego la tendencia ahora mismo empieza a ser estar en manos, como decía Juan, de una serie de grupos empresariales de inversión. Su preocupación es el beneficio inmediato, no lo olvidemos, e incluso están cambiando los hábitos de alimentación de los ciudadanos en general. Ya, no es que nos ofrezcan lo que nosotros queremos, ¿no? Es que empezamos a comer lo que ellos quieren que comamos, ¿no? Entonces, ese equilibrio es un objetivo a conseguir por parte de todos. Eso os iba a comentar, ¿cómo es posible? Realmente casi tendríamos que volver atrás, ¿no? Como cuando teníamos ese tiempo para poder cocinar esos platos de cuchara, que nos sentáramos todos en la mesa, que cosa que tampoco se hace el día a día, se hace en celebraciones, como dice Nadia. Entonces eso es un cambio que yo creo que es muy difícil en la sociedad actual, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Incluso, ya que lo has dicho, este tipo de celebraciones en cierto sentido también empiezan a ser contraproducentes. Lanzo una pequeña denuncia desde aquí y me gustaría saber quién inventó esos menús infantiles. ¿Quién ha sido? Me gustaría conocerlo. ¿Por qué nos estamos dando macarrones y salchichas a los niños? Si la alimentación natural pasa por las legumbres y nuestra raíz tradicional gastronómica que nos ha hecho llegar hasta ahora y bastantes años, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que estupendo la consideración de los restaurantes como lugar de celebración, pero tampoco debería ser obligatorio ir a los restaurantes a descubrir cosas raras, alimentos con otros nombres, porque nos crea, yo creo, un espejismo. Pero espero adheriros a mi causa contra los menús infantiles en los banquetes. Pues bueno, la verdad es que esto se hace, yo creo que incluso hasta en los colegios realmente, que es que los que se quedan al comedor ya les dan menús especiales para niños. Entonces, claro, quizá viene de ahí, no lo sé. Es una buena pregunta también, un buen debate, ¿eh? Un buen debate también que tenemos aquí. Sí, sobre la mesa. Jesús, ¿qué opinas? Bueno, yo después de los datos que anticipé, ¿no?, como contexto, la alimentación solamente tiene un camino, ¿no? Progresar, realmente regresar. Es decir, hemos vivido 60 años de modernidad. Yo nací en el 51, nací en la Edad Media. Y en los últimos 60 años de lo que se ha llamado la gran aceleración, ahora mismo la sociedad se encuentra ante una complejidad tan brutal que no ha evolucionado para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces tenemos limitaciones. En Europa no hay un litro de petróleo, no hay un kilo de gas, no tenemos carbón que sea bueno para combustionar, con lo cual no tenemos energía. Y el sistema alimentario está consumiendo el equivalente a todo el petróleo extraído en el mundo. Es una cosa alucinante, ¿no? Entonces nos tenemos que preparar para un regreso, ¿no? Y este regreso nadie lo quiere poner encima de la mesa, porque si eres político y has llegado con lo que cuesta con el trabajo que cuesta llegar arriba, todos queremos mantener nuestro estatus. Es decir, a mí no me gustaría que me quitaran el estatus, pero nuestro estatus no es sostenible. Entonces el único tema es que tenemos que bajar para asegurar la comida, porque la distancia que separa a la humanidad de la anarquía son 9 comidas, son 3 días. Si no hay comida, hay canibalismo. ¿Estáis de acuerdo? En la mesa, ¿estáis de acuerdo con lo que acabamos de hablar?
Con algunas cosas sí, con otras no. Venga, esto es un debate, es una mesa de debate. Cuéntanos, Nadia. Yo creo que la inclusión viene de ahí también. Tomar un poco de lo de antes con las nuevas costumbres de ahora, los nuevos hábitos de vida y incluirlo todo y hacer un mix y sacar lo mejor de cada cosa. Claro, realmente, Nadia, es lo que está muy bien esta apreciación, porque realmente no podemos cambiar a toda la sociedad y volver al pasado, es inviable. Entonces, ese mix yo lo compro. ¿Lo compráis vosotros? Sí, Vicky, sí. Sí, lo compramos. Algún equilibrio hay que encontrar. Un equilibrio, correcto, es un equilibrio. Al final también la gastronomía, aparte de alimentarnos, tiene una parte cultural que también deberíamos que respetar y eso va años y años y años atrás, más que 60. Yo diría que también los romanos sabían que pasarlo bastante bien con sus comidas y sus vinos, y obviamente no hablamos en esta época del mismo de consumo energético como que hoy en día, pero por eso digo que sí, encontrar el equilibrio entre ambos mundos era el ideal para mí. Uh-huh. ¿Y cómo sería posible encontrar ese equilibrio? Porque, como bien has dicho, los romanos realmente fueron los inventores de los banquetes, porque ellos se reunían en la mesa y eran ciento y la madre. ¿Cómo creéis que podemos conseguir ese equilibrio? Yo creo que el concepto que Juan utiliza de volver para atrás no se trata de hacer un frenazo, ¿no?, marcando los neumáticos y decir, bueno, ahora lo vamos a hacer como antes, ¿no? Pero sí que en esta actividad nuestra de diario sí que deberíamos considerar la palabra de regenerar algunas cosas, puesto que las hemos olvidado. Esa regeneración se nos va a hacer totalmente imprescindible. Ejemplo, en los montes, sobre todo de la zona interior de España, en la falta de ganado está haciendo que haya una gran desperdicios de madera y demás, que además ni la chispa que yo arde. Ya claro. No hay cordero. Si no hay una motivación de la gente, de las nuevas generaciones por ser pastores, pues seguramente la sociedad se va a tener que plantear la necesidad de que, igual que podemos tener un salvamento acuático o un ejército, tener algo público, financiado de manera pública, para la conservación de estos montes. Si esto implica el tener que cuidar ovejas, cabras, etcétera, pues quizás no nos vaya a quedar más remedio que hacerlo, porque los robots no van a hacer esta labor. Esos aspectos de regeneración empiezan a ser en algunos aspectos urgentes, dígase pesca, dígase y producción alimentaria. Es decir, os cuento una pequeña anécdota. Esta semana ha salido la noticia de que en la zona de Cariñena, como sabréis es de vino, han comprado 600 hectáreas, un grupo alemán, para poner aguacate. Impresionante. Yo no sé dónde van a sacar el agua, es que ahí no hay agua para él, ¿no? Pero esta regeneración debería venir incluida. No solamente exigir principios de sostenibilidad a los nuevos proyectos, a los proyectos en marcha, sino que se incluya el recuperar algo. No vamos a poder recuperar los aspectos positivos anteriores, pero de alguna manera sí que habrá que obligar a recuperar algo. Yo creo que, Juan, esa es tu idea, ¿no? Ese volver para atrás. Sí, Jesús la verdad es que como tú comentas, no podemos volver a hacer ahora aguacates cuando en una zona no hay suficiente agua. Me parece también absurdo, no sé quién se lo permite. Y como Jesús dice, ¿cómo ves lo que han comentado pues nuestros invitados aquí en la mesa, ese encontrar ese equilibrio? ¿Contesto yo? Sí, Jesús, sí, va dirigida a ti esa pregunta. Cuando yo estoy hablando de termopolios, no estoy hablando de dar el gran frenazo y volver a la anarquía, a la nada, ¿no? Estoy hablando de un paraíso en el infierno. Tú imagínate que hoy el termopolio del Cabañal en Valencia ha cocinado un plato de trigo con garbanzo, hinojo, una mezcla de vegetales, y por cada 400 gramos de ración que te la sirven caliente, porque se abre el aparato y te lo llevas en caliente a casa en tu plato, pagas 1,2 euros. Es decir, no pagas nada, y tienes un plato que cuando lo tomas, pues tu cuerpo se transforma, y se transforma porque le has dado
de comer lo que él verdaderamente quiere y lo que quiere tu microbiota. Entonces, volver a cocinar en comunidad, el vecindario es el mejor equipo de supervivencia o de emergencia que hay en el mundo. Es decir, que cuando todo desaparece y se van los bomberos y los psiquiatras y los psicólogos, al final queda el vecindario. Entonces, sí, comer en comunidad es una gloria. No tienes que cocinar en casa, llegas, pagas 1,2 euros, eliges tu menú porque te lo mandan, haces el pago en un Bizum y comes, entre comillas, aunque no sea creyente, como Dios manda. Muy bien. Puedo pedir disculpas porque estoy llamando o Ana Jesús y evidentemente Jesús. Es Jesús, sí. Piensa seguir llamándote Jesús y estoy convencido. Perdona. Bueno, como estáis vosotros al otro lado de la pantalla, pues es más complicado, hay que entenderlo. Otra preguntita que lanzamos a la mesa. ¿Qué cambios son necesarios para fomentar ese potencial que tiene la gastronomía como transformador social? Porque sí que es cierto que la gastronomía mueve muchísimo y ahora incluso más porque está de moda. A raíz de muchos programas de televisión, de mucha comunicación, de todo en global, pero está de moda. Y creo que es un buen motor para esos cambios. ¿Cómo lo veis? Nadia, te toca, eres la primera siempre. Te tocó. Bueno, lo veo como un buen cambio apostar por la gastronomía para esto, para que los jóvenes también la conozcan, se involucren en ella, porque parece que también la gastronomía a veces parece algo de personas más grandes o de que sepan, y cualquier persona puede estar preparada para cocinar un plato o disfrutar de ella. ¿Y cómo crees que debería hacer ese cambio la gastronomía? ¿Cómo crees que podría decir, bueno, ahora vamos a cambiar el mundo? ¿De qué manera? Yo creo que desde ya lo que se está haciendo va generando buenos cambios a positivo. A mí me gusta el modelo gastronómico que estoy viendo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Muy bien. Vicky y Liat. Los dos, los que queráis. A ver, yo creo que estoy también en parte de acuerdo con lo que comenta mi compañera, pero me parece que tiene que haber un gran trabajo de nuevo educacional, sobre todo porque no sé si la gente que viene detrás, las nuevas generaciones, están preparadas para este cambio, que no sea más que intentar comer menos carne o tirar más hacia dietas vegetarianas. Estar realmente preparados mental y físicamente para recibir otro tipo de alimentación. A mí eso me hace dudar, ¿vale? Porque, bueno, pues por el día a día en el que estamos viviendo, que vivimos, que tiene que ir todo muy rápido, que no hay tiempo, que hay que fotografiarlo todo, que hay que enseñar, es decir, no sé si está preparada la sociedad para hacer ese parón y tomarnos las cosas con un poquito de más calma, que creo que también es importante para todo el tema gastronómico, y dar ese pequeño cambio que queremos, ¿no? Lía, ¿tú crees que será rápido, será lento este cambio o irá bien en el tiempo progresivamente? Yo creo que será más regresivo, porque al final, como que dice Vicky, que todo este proceso que estamos pasando los últimos años, que todo está muy la necesidad para recibir todo en el momento y rápido y en la manera que quiero y cuando lo quiero, obviamente va complicando todo ese proceso. Y por otro lado,
la falta de conocimiento de la gente, más que todo joven, que no sabe de dónde vienen los ingredientes o cómo empiezan, ni entrar en la cocina. De ahí no veo cuando empieza el primer paso para realmente adelantar esos cambios. Y por dar un ejemplo también, tengo esta bromita en el restaurante. Tenemos la tortilla básica, que es la tortilla abuela, y que digo que en 2 generaciones de hoy ningún restaurante va a poder llamar a ningún plato abuela, porque ya las abuelas hacen globo, piden un globo. Entonces, pues la verdad es que sí, tienes razón, ya las abuelas se dedican a vivir la vida y ya no cocinan, es cierto. Entonces sí, el proceso será relativamente largo de hacer los cambios. Bueno, y los que Jesús y José Antonio, ¿cómo creéis que va a ser este cambio? ¿Cómo se podría hacer y si será a largo plazo o a corto plazo? Sí, bueno, por mi parte, el cambio es totalmente negativo en cuanto a que, como decía Jesús, empezamos a tener una dependencia de los proveedores de alimentos y son muy poquitos y tienen unos fines economicistas totalmente, muy dirigidos. Se está curiosamente limitando el número de platos. Hay jóvenes de 20 años que conocen el sushi, la hamburguesa y poquito más. Es increíble con todo lo que teníamos. Entonces, tenemos un problema grave que ha sido romper la cadena de conocimiento de nuestra gastronomía, ¿no? Es mi planteamiento. Normalmente, de la cultura culinaria propia, de la comida, de lo que comemos, normalmente se habla en casa. Y en nuestras casas tradicionalmente comíamos incluso 3 generaciones en la mesa. Exacto. Se hablaba de este tema, ¿no? Entonces, los tiempos actuales ya no. Durante la semana los niños están en el colegio, la gente se autoagobia con su agenda. No producen más, pero se autoagobian, entonces no tienen tiempo para lo que quieren ellos, pero bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Entonces, esa cadena de conocimiento que se transmitía de una manera natural, y se hablaba del tomate tipo X, pero que eso se ha perdido, lo siento, pero es así. El fin de semana, en muchas familias también se come fuera de casa, pero se come este tipo de restaurantes que han conseguido el milagro de hacernos trabajar para ellos, además. Ya, han suprimido a los camareros, tienes que estar de pie dándole unos botones, o sea, increíble, ¿no? Lo que está ocurriendo, y tienes que elegir entre las opciones que ellos tienen y punto, ¿no? Entonces, vamos a intentar por lo menos salvar burbujas, sitios o restaurantes, etcétera, que conserven esta radio culinaria, porque fíjate, voy a ser positivo. Yo creo que se va a producir un hartazgo, la gente se va a hartar de tanta comida industrial, y quieres que no van a empezar a apreciar lo que había antes. Vamos a hacer posible que haya restaurantes que conserven esa identidad y esa esencia, porque al final también haremos adeptos a los demás. Es posible. Jesús, ¿qué opinas? Bueno, yo pienso que nadie nos va a preguntar si queremos más carne o menos carne. Es decir, la naturaleza en un momento determinado nos va a llamar la atención de una forma bastante dura, ¿no? Y nos va a poner delante 2 opciones, o susto o muerte, ¿no? Tienes dos opciones. Es decir, que, oye, mira, no, es que los jóvenes se tienen que acostumbrar a comer menos carne, se tienen que acostumbrar, no. Los jóvenes van a hacer lo que la naturaleza diga y nosotros no vamos a tomar ningún tipo de decisión hasta que veamos el mundo encima, ¿no? El IPCC del cambio climático de la ONU ha estado avisando que había un calentamiento en los océanos fuera de lo normal, ¿no? Pues el ciclón Helen, ¿no? Y el otro que ha habido después han afectado a 6 estados, a 30 millones de personas. Y esas personas ya no saben si van a poder volver o si les interesa volver en Tampa o en Florida. Es decir, que estamos continuamente avisados de que nos estamos enfrentando al demonio, ¿no? Y entonces no vamos a tomar ninguna determinación hasta el día
antes de que esto se acabe, ¿no? Ahí está la película Don't Look Up, no mires arriba. Todo el mundo estaba diciendo, oye, hay un meteorito que se está acercando a la Tierra. Y todo el mundo estaba de celebración, se lo estaban pasando bien porque no podemos controlar el deseo. Una vez que hemos probado el deseo, nosotros no podemos controlarlo, ya estamos fuera de control. Entonces vamos a seguir hasta el último día, hasta que el meteorito nos dé en el centro de la Tierra. Y mejor, cuando llegue el meteorito, es que haya una comunidad donde puedas cocinar un plato resiliente, una dieta ecosuficiente de 1.800 kilocalorías y que sea vegetal. Para ir terminando esta mesa de debate, os lanzo una pregunta. Para vosotros, ¿cuál sería el cambio que tiene que hacer la gastronomía fusionado con la educación? ¿Cuál sería ese cambio? Porque claro, estamos hablando de ese cambio, pero ¿y las ideas? ¿Qué tendríamos que hacer? Propongo que la asignatura de alimentación sea obligatoria en los colegios desde ya. Vamos a empezar por ahí. Si hay una generación a la que casi podemos dar por perdida, con todos los respetos, ya seamos capaces de hacer que una nueva generación aprecie las calidades de los alimentos, entiendan cómo el cuerpo humano necesita alimentarse y que aprecie además los buenos alimentos que estamos obteniendo y muy variados. Tenemos unas despensas todavía minoritarias, pero todavía en funcionamiento, que le den valor al alimento natural y a lo que supone de motor para sostenibilidad de territorio y demás. No entiendo que los niños puedan pasar años haciendo raíces cuadradas y no aprendan a alimentarse, por ejemplo. ¿Estáis de acuerdo todos? ¿O tenéis otras ideas para compartir? Alimentación y cocina, saber cómo cocinar ese alimento, porque a veces le pones un huevo y no saben ni cómo hacerlo. Entonces, lo básico, hacer un huevo, una tortilla francesa, hervir una pasta. Hay personas que no saben hervir una pasta, un arroz. Pero sí que es cierto, esto estoy de acuerdo también contigo, Nadia, pero realmente ahora cualquier joven que no sabe hacer cualquier cosa se va enseguida al YouTube a preguntarle, ¿no? A esto que no deja de ser otro profesor, que dices, bueno, todo el mundo cuelga cómo hacer cosas en YouTube y no deja de ser otro profesor online. Sí, lo que pasa es que si ya lo tienen en el colegio como una asignatura, realmente les guste o no, tengan curiosidad o no, están como obligados a hacerlo. Si ya lo tienen que buscar y tiene que ser una predisposición de ellos. Vicky, Liat. Sí, al final fomentar eso desde la educación, no ser tan individualistas, que está muy bien que tú puedas encontrar todo en YouTube y sea así de fácil, sino también fomentar no tanto al individuo con que puedo mirar un vídeo y puedo preparar algo, sino pues esa asignatura, por ejemplo en las escuelas, que se utilice en comunidad, que puedan compartir, que puedan tener esos momentos donde se desconecte de todo, ¿no? Que sobre todo lo necesitamos mucho y que pueda fomentar pues el disfrutar de cocinar y después disfrutar de esa comida, ¿no? Y compartirla. O sea, vosotros entonces realmente apostáis por un cambio en lo que es el sistema educativo. Parte del sistema educativo, parte de los padres, parte de la sociedad, parte del gobierno. Al final todo el mundo tiene que poner de su granito de arena, ¿no? Sí, porque al final, pues eso, ¿no? Está todo relacionado. La sanidad pública, es decir, todo el mundo se va a beneficiar de todo eso. Este cambio que se pide, ¿no? En parte de la educación, ¿creéis que es posible? ¿Creéis que que el gobierno se puede involucrar? Lanzo la pregunta a los que están al otro lado de la mesa. No solamente los gobiernos, digamos, ¿no? Que a veces ellos achacamos
mucha responsabilidad, tiene que ser un movimiento social incluso de solicitud de los propios padres. En mi entorno, en los últimos tiempos, estoy detectando que las empresas de catering en los colegios han perdido fuerza y son los padres los que han empezado a solicitar que se reabran las cocinas de los colegios. Me parece totalmente positivo. Totalmente. Entonces, por ahí van los tiros, ya no sé por qué. ¿No? En este caso ya son los padres a través de las AMPAs o los órganos de organización. Pero sí que se ha despertado una conciencia de ver que el alimento industrial no es que sea malo. Tampoco sabemos exactamente si es bueno, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Pero desde luego satisfactorio no lo es, o al menos es lo que se está detectando, ¿no? Entonces, tiene que ser la sociedad como tal. Los propios restaurantes se está produciendo también una cierta invasión de los alimentos de quinta gama. No podemos acusar a nadie. Cada uno tiene su empresa, su establecimiento y tomará la decisión que él quiera. Pero si los clientes de este restaurante no les parece mal la quinta gama, adelante con todo. Pero si el cliente levanta la voz en el sentido de decir, oye, ¿qué me has puesto? Es que ya me como una croqueta que es que resulta que viene de Namibia, esta croqueta. O sea, increíble. Entonces, la croqueta me sabe exactamente igual aquí que en el barrio de López Zamora. Claro. Quiero que debe ser un movimiento de recuperar lo que el compañero ha comentado, la cultura gastronómica, ese concepto de cultura que es algo que, digamos, que no se ve pero existe. Y las culturas se construyen con aportaciones de todos los actores, de todos los agentes. Entonces, tengo una escuela de gastronomía, por supuestísimo que tengo también responsabilidad, pero desde luego por mi parte sí que estoy por la labor de aportar a esta cultura gastronómica los valores tradicionales evolucionados. Permitirme utilizar una palabreja que es la tradivolución. La tradivolución es ante unas raíces gastronómicas que hemos tenido, vamos a hacerlo evolucionar porque no nos vamos a quedar con los platos aquellos de aceite o solamente con el trigo, que era Edad Media, no. Pero la tradición debe evolucionar. Vamos a hacerla evolucionar de una manera coherente y que nos beneficie a todos. Muy bien. Y Jesús, para ir terminando. Bueno, yo pienso, para terminar, que el calentamiento global está afectando al clima, ¿no? Y el clima está afectando a las estaciones, es decir, ya no sabe uno cuándo empieza la primavera o termina el invierno. Eso está afectando a la fotosíntesis, ¿no? Y está afectando al crecimiento de las plantas. Entonces, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, cuando terminemos esto podemos entrar en la IA y preguntarle cómo sería un mundo sin plantas. Sí. Y un mundo sin plantas no existe. No existe. Afortunadamente no existe, afortunadamente. ¿Queréis aportar alguna cosita antes de terminar esta primera mesa redonda? No. ¿No? ¿Estáis de acuerdo todos? Sí, al final también yo estoy de acuerdo con lo que comenta el compañero, que hay que buscar esa tradición, reinventarse todo lo que puedan los negocios para volver a esa gastronomía de las abuelas. De las abuelas. Bueno, de las abuelas, como bien dice Lía, de antes, ¿eh? De las que van a venir. Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados. A Nadia Pereira, gracias por venir y participar en esta mesa. Jesús Pagán, Vicky Martínez, Iliad Finkelstein y José Antonio Campos. Hasta la próxima. Ha sido un placer estar en esta primera mesa de alimentación para todos, fomentando la cohesión social. Nos vemos en la próxima y próximamente. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Adiós.